Vamos a continuar hablando, sí, de política y de medios sobre todo, que son los grandes protagonistas de esto que está aconteciendo con Cristina, no solo la materia judicial, sino la materia mediática. Estos varios anillos que operan al momento de que comprendamos la realidad, los mediadores que tenemos para entender lo que sucede nada más y nada menos. En ese sentido, el monitor de medios de la gran consultora Proyección sigue haciendo estragos, sigue rompiéndola toda. En julio 2022 hizo un análisis de consumo mediático, de justamente monitoreo mediático en la región de AMBA. Para hablar de ello está el sociólogo y una de las cabezas de la consultora Proyección, Francisco Martinelli Massa. Hola Francisco, ¿cómo estás? Acá Esteban en Cítrica. Hola Esteban, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, mucho mejor, ya recuperado. Íbamos a hablar el jueves, pero pasaron cosas. No hay problema, se entiende perfectamente. Gracias por estar, Francisco, siempre un placer. Efectivamente, un nuevo monitoreo de medios que, si bien ya está publicado hace varios días, al calor de un rol de los medios muy central, porque estamos todos poniendo la tele o poniendo YouTube o la transmisión o lo que sea para ver lo que pasa con Cristina. Digo, si hay un... te lo formulo como pregunta. ¿Hay un momento de tensión con los medios mayor observás actualmente cuando ocurre un hecho como el de la causa de Cristina? No sé si podemos hablar de tensión, pero sí se está movilizando mucho todas las redes sociales y todos los medios, porque básicamente lo que está ocurriendo, tanto lo que hizo Luciani como la respuesta que tuvo Cristina y como todos los hechos que estuvieron en el medio, como la movilización y la represión, genera mucho barullo. Hay mucho que se está para conversar. Los medios son justamente medios de comunicación donde la gente conversa sobre estos temas, la gente se informa sobre estos temas y también las redes sociales. Totalmente. Para también profundizar en ese punto, lo que han analizado con el monitoreo de medios en torno a preguntas como por ejemplo qué radios AM ha escuchado al menos una vez la última semana. Le han consultado a diferentes personas en AMBA y hay una iba a ser una victoria, una ventaja, 25,1% saca Radio Mitre, que le saca un 13 puntos a su siguiente competidora, que es Radio 10. Quiero decir, Radio Mitre, que tiene una línea, acapara bastante en la M, casi un cuarto. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo analizas ese dato? Primero tengo que mencionar que esto que estás mencionando, este dato, proviene de una encuesta que hacemos de manera mensual, que es un monitor de radio que venimos haciendo desde comienzo de año, donde medimos las radios AM y también las FM divididas entre aquellas que tienen información, es decir, personas hablando, ya sea de noticias de música o de otra índole, como con las radios musicales, exclusivamente musicales, es decir, no es lo mismo hablar de una 100 que una mega para nosotros. Total. Dicho esto, en caso de Radio Mitre, sí, nosotros habíamos visto antes de empezar a hacer este monitor que Radio Mitre tenía prácticamente la mitad de la franja. Sin embargo, cuando empezamos a medirlo, nos dimos cuenta de que Radio Mitre tiene un cuarto y es un cuarto muy consolidado. Es decir, en todos los meses que pasaron desde comienzo de año hasta la fecha, Radio Mitre y Radio 10, que son el primero y el segundo, se viene manteniendo en esa posición hace meses, hace casi 2 trimestres. Perdón, ¿te interrumpí? No. Algo llamativo, algo que es una tendencia que se consolida por lo que venimos viendo, es que radios de corte AM no es alternativa a la palabra, pero sí que pueden tener una línea más simpatizante con el gobierno, con la centroizquierda, con progresistas, Nacional, AM530, la 750, aún corren bastante por detrás, pero corren en un pelotón que tiene también, por ejemplo, a la CNN Radio, que es una radio que tiene mucho más capital y publicidad. ¿Esto cómo se explica? ¿Tiene algún sentido que haya esa diversidad en ese pelotón? Hay que tener en cuenta un detalle que para mí no es menor. Sí. Por un lado, esto está medido en AMBA. Sí. Es decir, lo medimos en AMBA, entre otras razones, porque medirlo a un nivel, una escala más grande, una escala nacional, por ejemplo, implicaría tomar un montón de radios mucho más grande. Y aparte hay muchas que son radios que remiten y que muestran señales de otras radios como las de AMBA. Claro. En segundo lugar, otra cosa que nosotros publicamos también hace poco, junto con este informe de julio, publicamos un informe trimestral donde la cantidad de gente que escucha radio, o sea, dentro de aquellos que escuchan radio, porque todas las encuestas que hacemos tienen 3.500 casos al menos. Es decir, si podemos conseguir más, conseguimos más, y si no,
El piso son 3.500. Ujú. De estos 3.500 casos, hay que tener en cuenta que escuchan radio diariamente solamente el 43%, y hay casi un 30% que no escucha radio. Ujú. Es decir, esa cantidad se achica. Y se vuelve a achicar en cuanto a aquellos que solamente escuchan AM. Es decir, el 30% de aquellos que escuchan radio escuchan AM. Claro. Eso por un lado. Entonces, es normal para empezar a hablar de que se pueda ver este tipo de distribución. Y en segundo lugar, también hay otro dato para mencionar, es que la gente que escucha radios AM tiende a ser poblaciones más avejentadas. Ujú. Ujú. Y por lo general, lo he visto en varias de las encuestas que he hecho, no en este informe particularmente, las poblaciones más avejentadas tienden a estar más de acuerdo con discursos del macrismo, de Juntos por el Cambio, de la derecha, tienden a acercarse más a ese tipo de discursos, a ese tipo de ideologías. Claro. Entonces yo creo que se puede explicar un poco en ese sentido, si atamos un par de cabos, por qué Mitre, por qué Rivadavia, por qué Continental o CNN, que son radios que tienen un discurso similar, no es el mismo discurso claramente, pero similar, van por el mismo camino o caminos similares, porque está tan fuerte entre los oyentes de radios AM. Estamos conversando con Francisco Martinelli Massa, sociólogo, integrante de la consultora Proyección. Han desarrollado un monitoreo de medios súper interesante en la región de AMBA en el mes de julio. El podio de las radios AM más escuchadas, al menos en la última semana, de los encuestados y encuestadas: Mitre, Radio 10 y Radio La Red, con una ventaja muy considerable de Radio Mitre. Y después vienen las FM con información. Acá hay varios, si se quieren, prejuicios que tenía que me sorprendieron. Te los comparto a ver cómo los sentís. Por un lado, se habla, con todo respeto por los laburantes de allí, pero constantemente cuando vos conversás con alguien de rock and pop, te hablan de, no, bueno, la retirada de rock and pop, bueno, rock and pop está mutando y no sabemos para dónde va, y rock and pop se mantiene tercera, solo superada por La 100 y por Pop. Y después me sorprendió bastante el lugar de Vorterix, de Radio Con Voz, ambas superadas, por ejemplo, por El Destape, que es una radio con una posición mucho más consolidada, ideológicamente hablando, que por ejemplo una Radio Con Voz. Me sorprendió bastante. ¿Te sorprendieron los números? ¿Los veías venir? ¿Cómo los analizas de las FM con información? Yo considero que están dentro también de lo que venimos viendo hace meses. Sí. La 100 es claramente la primera. De la misma manera que Mitre es la primera en AM, la 100 es la primera en FM con información y Aspen es la primera en musicales. Sí. Y eso se viene manteniendo hace tiempo y todas tienen más del 20% de la audiencia, lo cual es un montón. En esta llega casi un tercio. Sí. Si bien Radio Pop se maneja mucho la idea de que Radio Pop, Rock and Pop está retirada, se sigue manteniendo, pero no es la primera. Es decir, antes estaba segunda. Antes jugaba más arriba. Sigue jugando, porque claramente sigue midiendo. Pero antes estaba más arriba. Y por la parte del Destape y Radio Con Voz, son radios que, si bien están en la plataforma de las radios FM, son radios que se acercan mucho más a la idea de cómo se maneja una AM, en tanto son radios casi continuamente habladas. No son radios principalmente que tienen mucho contenido musical, sino que son radios más bien políticas. Claro. Y son radios que, a pesar de estar en las radios con información, tienen un peso muy importante. Es decir, teniendo en cuenta que la gente que escucha radios FM es más, se te achica el porcentaje, y mantener por encima del 5% de la audiencia de todas las radios FM con información es mucho, es muchísimo. Totalmente. Y además, cómo nos afecta el recorte subjetivo, porque yo, que tengo una ideología, un consumo, digo, no imagino que, no sé, un consumo de Futurock, un consumo del Destape, un consumo de Radio Con Voz, y por ejemplo a Futurock, según la encuesta que han hecho, la supera, por ejemplo, Millennium, o la supera Urbana, que vale, o Metro, que por ahí uno la perdió un poquito del radar, y sin embargo eso ocurre. Ocurre esto también de que no estamos hablando solo de la ciudad de Buenos Aires o aledaños, sino de todo AMBA, que hace que se diversifique un poquito más la cuestión. Sí, la idea es que no es lo mismo Ciudad de Buenos Aires que Gran Buenos Aires, para empezar a hablar. Total. Porque si bien la radio, las señales de radio llegan a todo AMBA, incluso llegan a otras partes, como puede ser
La Plata, o incluso hasta Zárate, algunas señales de radio, dependiendo de qué tanta potencia tengan las radios mismas, las señales y todo. Dicho esto hay que tener en cuenta que no es exclusivamente Capital Federal, que es un núcleo muy chiquito comparado a lo que es Zamba. Es decir, en Capital Federal son 3 millones de personas, en la Gran Buenos Aires, si mal no recuerdo, son alrededor de 12 millones de personas. Por lo tanto, básicamente tiene 3-4 veces más de población. Quiero ir a canales de noticias, no sin antes hacer una pequeña escala en lo que ha sido FM musicales más escuchadas en la última semana, según la pregunta que le hacían a los encuestados y encuestadas, en donde continúa la bendita ventaja de FM Aspen. Aspen, una radio de clásicos que ha nacido para no fenecer jamás. Digo, tiene el podio lo completan Aspen, Mega 98.3 y Radio Disney. Son bastantes diferentes entre sí. Una de rock nacional, una de música juvenil y otra Aspen, que es una categoría en sí misma. Pero es asombroso cómo Aspen se mantiene. ¿Es una tendencia consolidada? ¿Ha perdido algo de sitio? ¿Ha ganado más sitio? ¿Cómo ves el fenómeno? Lo que veo con respecto a Aspen es que, si bien está consolidada, es la primera, le lleva más de 10 puntos de diferencia a la segunda. O sea, todas las primeras le llevan alrededor de 10 puntos de diferencia o más a la segunda, digan, tanto en AM como FM informativa como musical. Pero Aspen varía un poco más en tanto porcentaje, más menos, pero se sigue manteniendo primera. Lo que es importante destacar de las FM musicales es que hay mucho recambio en las terceras siguientes posiciones. Ajá. Es decir, por lo general teníamos a Radio Disney segunda, y ahora tenemos a Mega segunda. Y los 40 principales también jugaban eso. Estaba segunda, ahora está tercera. Es decir, están todo el tiempo peleándose y subiendo y bajando. Y muy cerrada la ventaja uno sobre otro, muy aglutinados están. Si vos te fijas, o sea, si bien el informe dice que Mega tiene 13,0 y Radio Disney tiene 13,0, hay que tener en cuenta que este 13,0 tiene más ceros atrás. Claro. Más números. Es decir, la ventaja es ínfima entre la Mega y Radio Disney. Y también son 0,3 de diferencia con los 40. Si tenemos en cuenta el margen de error, que es de 1,6, estamos hablando de que cualquiera de los tres podría estar segundo. Claro. Sí, es una ventaja ínfima. FM musicales, Aspen, Mega 98.3 y Radio Disney completando el podio. Los 40 muy cerca, Blue también. Algo que veía también de vuelta, el gran informe de la consultora Proyección, el monitor de medios, yendo ya a canales informativos. Una ventaja realmente, 2 datos, una ventaja fortísima de TN, un consumo de casi un 40% de los encuestados de TN, y el crecimiento exponencial, no sé si es así la categoría, pero me llama la atención el crecimiento. Ya ha superado a A24, ha superado por mucho ni hablar a Canal 26, Crónica, de La Nación Más, casi que osando en un futuro tiempo pelearle el segundo puesto a C5N. ¿Cómo observas el predominio de TN y cómo observas el crecimiento de La Nación Más? ¿Cómo viene eso, Francisco? Si nosotros observamos el tema de canales de noticias, podemos ver varias cosas. Por un lado, sí, TN es uno de los primeros que se ha mantenido primero hace años. C5N le ha disputado mucho el primer lugar, particularmente durante la época de Macri. Después, cuando asumió Alberto, C5N bajó y ahora se mantiene segundo. Y La Nación Más, hay que tener en cuenta que tiene muchos periodistas que eran de A24 o de América. Es verdad. Es decir, mucha de la audiencia que tiene La Nación Más son personas también de TN. Leuco es un gran ejemplo. La Nación Más se ha nutrido justamente de núcleos duros de personas que van a escuchar a un periodista determinado, a Majul, a Viale. Ahora entiendo que va a ir Canosa, si mal no estoy informado, a Leuco, a Feynman. Es decir, La Nación Más, yo creo que creció y tiene el peso que tiene justamente porque tiene una oferta de periodistar que tiene mucho núcleo duro atrás. Claro, totalmente. Algo que TN, uno ve, yo voy a contar una anécdota breve. Yo cuando estuve en el hospital, mi compañero de cuarto, una noche sola, pero veía mucho La Nación Más. Y lo vi, y es cierto que
se predomina la figura, no Viale, Majul, Leuco, Novarecio. En cambio en TN uno, salvo excepciones por supuesto, pero también ve más conductores, noticiero. Hay más como una editorialización en La Nación Más. ¿Lo ves así? Yo entiendo eso, yo entiendo que La Nación Más, justamente el brillo, el potencial que tiene son sus periodistas, no son los noticieros. Porque TN es un noticiero que está a las 24 horas. Claro. Podés estar de acuerdo o no con lo que dicen el editorial, los periodistas, etc. Pero TN es un noticiero que está a las 24 horas del día. O entiendo que está a las 24 horas del día. La Nación Más son programas de televisión más al estilo C5N, claro, donde brillan más los periodistas. Claro. Y algo que observaba también como para concluir es justamente lo que acontece con medios informativos, pero del lado de portales digitales, donde la tendencia que vemos de una línea más conserva, si se quiere, se replica también acá con más diversidad, porque tenemos un podio con una diferencia bastante consolidada de Infobae y después casi que un segundo puesto compartido. Infobae primero, La Nación segundo, Clarín tercero, TN cuarto, el portal de TN cuarto. Tenemos oro, plata, bronce y el cuarto puesto también con portales con una línea más... Si querés Infobae es un poco más diverso a veces, muy entre comillas, pero hay una tendencia pareciera. ¿Vos cómo observaste esto? Este cuarto que se va con portales de línea más conserva o más desde ese lado. ¿Cómo sentís ese resultado, Francisco? Yo entiendo tres cosas. Por un lado, Infobae es claramente el primer portal porque es a mi opinión, el que mejor maneja la información para que les llegue a las personas que lo quieren ver. Es el más didáctico, el que tiene mejores videos, es el que más fácil es de entrar y de informarte. Digo, la utilización de la multimedia es mucho más eficiente en Infobae que en otros medios. Digo, medios digitales, ¿no? Portales digitales. Dicho esto, hay una segunda aclaración que hay que hacer para mí. Por lo general, los medios que son opositores a los gobiernos de turno son los que suelen brillar más. Es decir, buscar opiniones que son contrarias al gobierno de turno suele brillar más y suele ser más relevante y suele ser más buscado durante los gobiernos que son afines, contrarios a estos medios. Es decir, durante la época de Macri, brillaba más C5N, brillaba más Página 12, el Destape. El Destape se creó durante el macrismo. Sí. Ahora que está Alberto Fernández, brillan La Nación, Clarín y TN. Si bien siempre tuvieron un peso, porque La Nación, Clarín y TN siempre tuvieron peso. Es decir, cuando se habla de hegemonía mediática, cuando se habla de que básicamente el grupo Clarín y el grupo Mitre controlan la grilla de los medios, está bien, en este caso estamos hablando de AMBA y AMBA está un poquito más diversificada. Si esto se expande para el interior del país, se ve que la cantidad de medios se achica mucho y se puede ver que no es que una cuestión de que solamente la gente consume, sino que la diversidad de medios está básicamente en pocas manos. Claro. Creo que es una conjunción de todo, lo que te acabo de decir. Totalmente. Una mezcla de todo. Es que si uno porque también un detalle que no es menor, que creo que es por esto que la Nación como portal periodístico, ¿no?, viene creciendo, es porque está usando mucho la idea de Infobae. Se puede ver muchos videos, incluso recortes de lo que aparece en el mismo canal de televisión, y que esto llama mucho más la atención. Porque es más fácil estar trabajando, haciendo algo, mientras escuchás que básicamente te leen la nota o te cuentan lo que dice la nota, que estar leyéndola. Totalmente. Es una clase sobre herramientas, es una clase sobre quién tiene los medios, es una clase sobre diversificación mediática. Es realmente interesante tener esta data para justamente empezar a observarlos con otros ojos a estos medios, más allá de cómo elegimos consumirlos, qué herramientas usan y qué parámetros manejan. Francisco, siempre es un placer tener el monitoreo de medios, es muy completo, nos ayuda también a ser más realistas a la hora de leer, consumir, ser televidentes, ser espectadores, ser oyentes. Súper completo. ¿Dónde podemos dar con más datos sobre la consultora Proyección? ¿Qué es lo que viene? Lo que quieras para cerrar, el micrófono es tuyo. Nosotros siempre nos pueden encontrar en @proyeccioncc, es decir, tanto en Facebook como en Twitter o Instagram somos proyeccioncc, @proyeccioncc, nos pueden encontrar por ahí colgamos todas los informes que tenemos.
Ahí colgamos las notas que tenemos o vamos avisando cuando tenemos las notas y nuestra idea es básicamente, esto es un monitor, esto es una parte de lo que hacemos, en realidad hacemos encuestas de opinión pública hace mucho, hace al menos desde 2017 y 2018, todo con el ámbito político y ahora hace más de un año estamos diversificando para poder hacer mediciones también mediáticas, porque al fin y al cabo también son parte del orden político y del orden público. Absolutamente, y el camino va muy bien, Francisco. Será hasta el próximo monitoreo, próxima encuesta, próximo laburo. Buena semana y hasta la próxima charla. Muchas gracias, Esteban. Hasta luego. Hasta luego a él, a Francisco Martinelli Massa, sociólogo integrante de la consultora Proyección aquí en Cítrica Radio.